Entonces yo soy mucho de, sí, estudié en el ITAM y justamente por eso cuestiono. Buenos días, querida comunidad del ITAM. Estamos hoy con José Antonio Aguilar Contreras, querido egresado de la licenciatura en Economía. José Antonio es un destacado activista y emprendedor social. Completó su formación académica en Economía en el ITAM y hizo un MBA en la Universidad de Essex en Reino Unido. José Antonio ha desarrollado una carrera muy importante en el ámbito del activismo y la lucha contra el racismo en México, y es un gusto para mí entrevistarlo hoy como parte del podcast de Orgullo ITAM. Muchas gracias por estar aquí, es un gusto tenerte. No, muchas gracias por invitarme, Alejandra, es un gusto estar en casa de nuevo. Gracias, José Antonio. Pues bueno, quisiéramos empezar esta charla conociendo un poquito de ti, cómo es que llegas al ITAM, cuáles son las decisiones que tienen que ver ahí, a lo mejor de tu orientación vocacional, de tu preparatoria, cómo decides llegar a nuestra casa de estudios. Ay, muy buena pregunta. Pues desde siempre a mí me gustó, mis papás tienen una empresa, ellos se dedicaban a comerciar con acero inoxidable, entonces desde pequeño siempre tuve mucho contacto con el tema de administración, siempre tuve claro que el área económico-administrativa era lo mío, pero administración, digamos que como yo lo veía en mis papás, era un territorio conocido, pero economía representaba ya una cosa más política, más de matemáticas que siempre me gustó. Entonces, desde mediados de prepa, yo ya tenía muy claro que quería estudiar economía por los temas, porque tenía que ver con números y con una posición política también, ¿no? Que Claro. en mi casa se hablaba de política todo el tiempo. Okay. Entonces, cuando ya es el tiempo de elegir, un amigo de mi papá le decía que estudie en el ITAM, que vaya a verla aunque sea, ¿no? Para conocer la universidad. Entonces vine, me gustó, es el único examen de admisión que hice y lo aprobé. Entonces, claro, yo estaba así de, oye, pero está carísimo, papá, o sea, no sé. Tú entra y luego vemos. Entonces, pues aquí terminé. Qué padre, me encanta esa historia, me encanta que hayas llegado aquí. Siempre digo que el ITAM es un lugar pues muy afortunado porque atraemos a perfiles muy diversos, muy plurales de toda la República Mexicana, y siempre eso hace que las clases sean más enriquecedoras y, en fin, ¿qué clase es la que tú sientes que empezó a hacer que José Antonio dijera, esto es lo que a mí me gusta? ¿Dónde encontraste que economía y el ITAM eran lo que a ti te estaba apasionando y que habías escogido correctamente? Claro, wow, muy buenísima pregunta. Es que hubo varios momentos. Yo creo que un primer momento definitivamente son las clases de ideas y de problemas. En la clase, las clases de ideas me las dio las tres Milagros Mier, que en paz descanse, pero una mujer que te detonaba realmente los cuestionamientos, y a mí me ayudó muchísimo. Un segundo momento, digamos que fue con justo Ernesto Piedras, que me dio historia económica de México, y ahí entendí, o sea, ahí no me di cuenta del impacto que iba a tener esa clase, ahora que me dedico justamente a entender los procesos de racismo, discriminación, entiendo que justamente el racismo es un sistema que limita el acceso a recursos, el acceso a derechos, y la historia económica de México lamentablemente está plagada de esos momentos. Entonces esa clase fue muy, muy importante para mí. Y desde luego las matemáticas y los cálculos, no, digamos, no es porque los use hoy día, sino porque me di cuenta como la solidaridad entre compañeras, compañeros y con los maestros, ¿no? En ese momento, como son realmente materias muy difíciles, necesitas hacer equipo. Entonces creo que eso también me marcó mucho del ITAM. A mí me gustan esas historias de profesores que nos inspiran porque hay películas que cuentan cómo un profesor cambia la vida. ¿Por qué te cambia la vida, Ernesto? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Y qué encuentras en ti que dices, quiero ser como él? Pues no sé, yo creo que algo tiene Ernesto que a mí me inspiró siempre porque siempre te trata como de manera muy horizontal. Aunque él era mi jefe en ese momento. Primero fue mi profesor de Historia Económica de México, pero nunca con un tema jerárquico donde yo sé más que tú, ¿no? Sino siempre con el afán de que tú puedes contribuir también. Entonces, de entrada, trabajar con Ernesto después en el CIDE, pues fue una maravilla. Y su forma de hacer equipo también, porque no fui el único alumno del ITAM en ese momento que estaba en el equipo, había otras personas también con las que convivimos, entonces hicimos un muy buen equipo, y el pensar en Ernesto como ese primer jefe que me dejó una muy buena huella, ¿no? Y que
hoy día todavía lo recuerdo y quiero ser como Ernesto, ¿no? Ahorita en Racismo MX somos casi 13 personas, ¿no? Porque tenemos voluntarias, tenemos personas que están de tiempo completo, y todo el promedio de edad es de 26, 28 años, ¿no? Entonces, yo tengo 44, hay una brecha generacional importante, pero siempre pienso en Ernesto y digo, no por yo tener más años, ¿no? Sé más, ¿no? Porque hay contextos que yo no conozco, ¿no? Al final del día trabajamos en contra de la discriminación y del racismo, y hay contextos en el que yo no he estado. No soy una persona afro, no soy una persona indígena, en fin, no soy una persona migrante. Entonces yo tengo que escuchar, ¿no? Y esa es una característica que Ernesto tiene, y siempre lo voy a recordar como ese primer jefe al cual yo aspiro a ser, ¿no? Este modelo a seguir. Estoy segura que debes de ser así, debes de inspirar muchísimo a todo tu equipo y bueno, pues Ernesto nos inspiró a muchos alumnos del ITAM y qué padre que ese fue tu role model. Y bueno, cuéntanos un poquito, empezaste una revista, ¿no? Y empezaste sobre temas de diversidad y entonces tuviste como mucho aprendizaje. Cuéntanos cuál es el mayor aprendizaje de haber hecho una revista. Al final comunicar no es algo que esté directamente asociado con un economista. Wow, buenísima pregunta. Yo creo que sí, la parte de comunicación, yo creo que es un rasgo muy personal. Ahorita antes de empezar el podcast estábamos platicando, yo fui parte del taller de teatro, tenía mi hora de poner música en el radio del ITAM, estaba en la sociedad de alumnos, es decir, como que siempre he tenido una parte muy de comunicación. Entonces, cuando salgo del ITAM y empiezo mi carrera, en algún momento me doy cuenta que, además por mi posición personal, ¿no? Lo personal es político. Yo, al ser un hombre gay, pues tenía la necesidad de expresarme, de decirle al mundo que, como era yo, no tenía nada de malo, ¿no? Al revés, podría contribuir en muchísimas cosas. Entonces, hacer una revista, pues fue lo primero que se me ocurrió. Yo decía, es que alguien que se siente, que tenga tiempo y que lea y se meta en los temas, es un muy buen momento. Además, visualmente, también yo siempre he sido muy visual, entonces la revista me pareció una muy buena idea. Y justamente la forma en la que yo lo desarrollé fue verlo desde un punto de vista de emprendimiento. Es un emprendimiento y entonces necesitamos buscar inversionistas, necesitamos buscar cómo se va a distribuir la revista, quiénes van a ser nuestros proveedores, nuestros clientes, porque evidentemente necesitas un flujo de ingreso. Entonces yo creo que el verlo así fue como un primer momento. Pero eso mismo fue el reto, ¿no? Navegar en un sistema económico, en una industria editorial dominada por grandes jugadores como Televisa, Grupo Expansión, en fin, pues no fue nada fácil, éramos una revista independiente. Entonces yo creo que eso fue al final el reto, entender el cambio de lo tradicional a lo digital, fue lo que al final hizo que cerráramos, pero al fin duramos 6 años, o sea, tampoco fue un proyecto que falló al año o a los 2 años. En realidad tuvimos buenos momentos, pero yo creo que ese fue un momento de reto. Lo que más aprendí es, tenemos que saber administrar, tenemos que saber de contabilidad, somos todólogos, los emprendedores tenemos que saber casi de todo. De todo, claro. ¿Qué podrías platicarnos? ¿Cuál ha sido el reto que más te ha hecho sentir que no tienes lo que se requiere para librarlo y cuando lo libras dices, mira, sí lo logré, ¿no? Claro, bueno, hablando en el plano profesional estrictamente, porque en el personal, desde luego, la vida es muy compleja, ¿no? Y no solo es tu trabajo, es tu vida, ¿no? En el plano profesional, yo diría, cuando tuvimos que tomar la decisión de cerrar la revista, creo que fue duro, ¿no? Porque la revista, en realidad, pues al ser un proyecto de emprendimiento, ya a los 6 años ya nos daba un poco para sobrevivir, ¿no? Y siempre está esta cosa de tú eres itamita, ¿no? Entonces tienes que ganar mucho dinero y compárate con los otros. Y yo no estaba logrando eso, pero estaba muy satisfecho con el proyecto, ¿no? Pero encima de eso, teníamos que cerrarla por muchas cosas, o sea, entre desacuerdo entre los socios, entre el cambio de la industria, que por supuesto generaba menos ventas, y temas legales, ¿no? De descuido. Por eso hablo de que cuando uno es emprendedor tiene que saber de contabilidad, de leyes, de todo, ¿no? Entonces, y esos descuidos se van juntando y entonces hicieron que cerráramos la revista. Pero yo literal, cuando no tenía la revista, estaba con una mano adelante y una atrás, ¿no? Entonces yo creo que ese fue mi momento más bajo. Afortunadamente, pues alguien me abrió las puertas, pude tener un empleo, pero para mí ese digamos, como experiencia sí me hizo que posteriormente yo persiguiera estudiar un MBA. Uno, para hacerme de herramientas mucho más técnicas, pero otro para reflexionar sobre lo que había pasado. O sea, la revista fue como un torbellino que después de los 6 años fue ¿y qué pasó, no? O sea, fue tan intenso todo.
Entonces, ese yo creo que fue uno de mis momentos de renacer y de buscar quién era y de buscar qué quería hacer después. Y resolviste, ¿no? Resolviste haciendo un MBA y eso pues son esos momentos que estás bien abajo, claro. pero si eres suficientemente resiliente, así es, ¿no? Brincas y logras dar ese paso, pues creo que como dices fue una experiencia que te hizo crecer y robustecer tus conocimientos y a lo mejor llegar a otro estadio, ¿no? Diferente. Qué bien, qué bien. Pues si te parece bien, nos cuentas un poquito de todo tu paso por Essex, qué fue, cómo te lanzas, por qué escoges Essex y luego, pues qué viviste allá, qué tuvo que ver con tus temas de interés. Así es. Bueno, Essex llegué porque Essex tiene muy buena reputación entre los alumnos del ITAM, exalumnos, y entonces yo había escuchado muy buenas cosas, el área de investigación es bastante buena, específicamente en temas de administración y contabilidad, que era mi interés, y llego y mi sorpresa fue que Essex también es una de las universidades más reconocidas en el mundo en temas de derechos humanos. Entonces, curiosamente, el MBA tenía varias clases de derechos humanos y negocios. Sostenibilidad y negocios, que en ese momento a mí me gustaba por donde venía. Yo venía de la revista y tenía mucho que ver, pero jamás pensé que después lo seguiría aprovechando, ¿no? Entonces Essex en ese sentido fue un muy buen lugar para estudiar, pero Inglaterra es un país que tiene sus complejidades. Y Essex está justamente en el estado, en la provincia de Essex, que es una provincia bastante blanca, bastante, digamos, muy de los valores ingleses de aquella época. Entonces hay mucho racismo, hay mucha xenofobia, ¿no? Fuera de Colchester, que es donde está la universidad, hay mucha esta idea del white supremacy, ¿no? Entonces, y pues yo evidentemente al ser un hombre moreno, mexicano, ¿no? En una ida a Londres en el tren, que iba con otros amigos mexicanos, pero blancos, ¿no? Entonces, en ese tren, una señora me agarró a mí, ¿no? Evidentemente por mi color de piel, y me dijo, go back to your country. Y entonces me empezó a decir una serie de cosas que no fue ni la primera ni la última, desafortunadamente, pero sí fue un momento en el que yo dije, tengo que primero aceptar mi racialidad, porque como mexicanos luego decimos, ay, no, pues yo vengo de un país donde todos somos iguales. No, hay diferencias, ¿no? Hay discriminación racial en México, y yo, de lo que había vivido, en ese momento dije, y ahora lo estoy viendo fuera de mi país. Porque de México hubo varias anécdotas también que me sucedieron en la búsqueda de trabajo. Porque cuando termina la revista, pues yo empecé a buscar trabajo, ¿no? Entonces tuve un par de entrevistas donde, digo, no voy a decir el lugar, ¿no? Pero son dos lugares financieros muy importantes en México. Y en uno de ellos, me pidieron mi currículum sin foto y me estuvieron pidiendo la entrevista. Fui evidentemente, y cuando llegó la entrevista, duró 1 minuto la entrevista. O sea, literal, me vio la persona y, ok, bueno, sí, solo quería conocerte, ¿no? Y no me eligieron. Pero casualmente otro amigo del ITAM, un chavo blanco, ¿no? Aplicó al mismo lugar. Y a él sí lo aceptaron, pero eso todavía podríamos decir, bueno, habría algunas aptitudes que él tenía que yo no, y está bien, ¿no? Pero le hicieron un comentario que es donde dije, sí, fue racismo, porque le dijeron, es que tú sí pareces banquero, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya desde entonces ya había, y esto fue antes de Essex y fue antes de todo esto, ¿no? Y luego en otro lugar muy importante también financiero, yo llegué a la entrevista, pasé todos los exámenes, incluso las personas del equipo de esta persona me decían, o sea, ya, nada más falta la entrevista y ya quedaste porque vas muy bien perfilado. Entonces llego a la entrevista y las preguntas no eran sobre mi experiencia ni mis aptitudes. La pregunta era, ¿a qué se dedica tu papá? Bueno, pues yo contesté, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿conoces Europa? ¿Qué países de Europa conoces? Y yo, claramente esto era un perfilamiento racial y de clase, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de cosas, hoy día ya hay muchos estudios en México donde comprueban que sí, evidentemente las empresas sistemáticamente contratan personas blancas, puede ser de manera inconsciente o no, nunca lo vamos a saber, ¿no? Pues es muy difícil determinarlo, pero de que existe una limitación de derechos y oportunidades a personas racializadas, existe. Entonces, digamos que lo que sucedió en Essex fue parte de toda una historia de cosas que las personas racializadas de alguna manera vivimos todo el tiempo, ¿no? Y
Y yo soy un hombre con muchísimos privilegios, muchos, los tengo que reconocer. Y aún así vivo estas cosas. ¿Qué pasa con las personas que no tienen esos privilegios, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de racismo y otras discriminaciones. Sin duda, a mí me gusta lo que platicas. Te voy a contar una historia que nos pasó. Como sabes, estoy promoviendo mucho los temas de mujer porque pues es un tema que me es cercano a mi corazón y tenemos el Women's Initiative. Y justo una exalumna me buscó un día para decirme que teníamos que ayudar más a las alumnas, que se había enterado que una alumna había ido a una entrevista y le habían preguntado si pensaba ser mamá. Justo. Y son cosas que van normalizándose. Y me decía esta exalumna, no, porque les deben de enseñar que la respuesta para esas preguntas siempre es una pregunta que es irrelevante para mi puesto. Pero si no se lo dices a las alumnas, es difícil que ellas tengan ese recurso. O sea, no es confrontativo, simplemente es una pregunta que no es relevante para el puesto y se les hace mucho a las mujeres, ¿no? Entonces, pues vamos todos aprendiendo, todos queremos que estos sesgos se vayan quitando y quitar la normalización, porque yo también creo que muchas de estas cosas están normalizadas y puedes pasar sin verlas, ¿no? Esta propuesta que ahora tienen de contratar en las orquestas, que seguramente ya has visto, ¿no? Sin que estén atrás de una cortina para que no sepan si es hombre, mujer, ¿no? Y que nada más escuchen la música, pues es algo que sin duda creo que de fondo lo que nos está diciendo es quitar todo el contexto y poder ver el espíritu, el talento, ¿no? De la persona. Y yo creo que eso es lo que todos quisiéramos, un mundo que sea igual en oportunidades. Por supuesto. Cuéntanos un poquito cómo es un egresado del ITAM que trabaja en temas de racismo, cuál es el mundo en el que te mueves, trabajas con otras ONGs, sí. ¿Cómo te sientes ahí como itamita o exitamita en el mundo del activismo? Pues por un lado es un reto, porque evidentemente nuestra institución, al ser una institución de excelencia que además tiene egresados economistas de primera, pero que también tiene una postura política, ¿no? Y también tiene una visión de lo que es la economía, de cómo se debe manejar un país, por ejemplo. Entonces eso te pone en un lugar muy particular y siendo activista, cuestionando los sistemas de opresión, cuestionando el orden político y económico, pues desde luego que ya es así como, eres itamita, ¿no? Y yo he tratado de romper un poco eso, porque el ITAM, si bien es cierto que tiene esta política, también tiene una idea de romper los paradigmas, ¿no? O sea, más allá de una visión, te da esta parte de romper los paradigmas. Entonces yo soy mucho de, sí, estudié en el ITAM, y justamente por eso cuestiono. Por eso estamos quizás proponiendo estas nuevas cosas, estamos yendo en contra del statu quo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el valor importante. Y la otra, digamos, parte de ser itamita en el activismo es que no soy el único. Hay muchos otros y otras itamitas que están en temas de derechos humanos, desde la abogacía, por ejemplo, desde la política pública. Entonces eso también ayuda a hacer alianzas, a hacer sinergias, y creo que eso es lo más importante. Sin duda, así es. Es uno de los sectores que hacemos un seminario de compromiso social y lo que nos ha sorprendido es que tenemos cada vez más exalumnos que están teniendo, ya sean que estén trabajando, que tengan sus propias ONGs o que estén participando como voluntarios en distintas temáticas. Entonces eso es muy enriquecedor para la comunidad de egresados. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además una cosa que se me pasó es el tema de ver cómo resolver los problemas basado en evidencia y basado en datos. Es algo que también importa mucho porque es la forma en la que podemos navegar estos sistemas que son tan difíciles de cambiar, pero con evidencia tan firme de que existe el racismo y cómo afecta, o de que existen ciertos procesos de discriminación como la LGBT-fobia, el patriarcado, en fin, con números, es mucho más fácil generar políticas públicas. Entonces creo que también es un valor agregado que yo añadiría, ¿no? Y de todo ese aprendizaje que tuviste, o sea, me imagino que fuiste pues creciendo personalmente, fueron 6 años, como dices tú, ¿y en qué momento das el brinco de temas de diversidad a temas de racismo? O sea, ¿están íntimamente ligados o más bien hubo algo en tu vida que sucedió y que dijiste, me quiero mover hacia ese tema? Buenísima pregunta. Pues sí están relacionados. O sea, los sistemas de opresión, yo siempre afirmo que el racismo no necesariamente viene solo, viene generalmente con temas de clase, de género, de orientación sexual, identidad de género, en fin, las opresiones siempre buscan aliarse
Y lo vemos en las estadísticas, ¿no? Quien más sufre actos de racismo normalmente son las mujeres o las personas pertenecientes a la comunidad LGBT, porque son esta famosa interseccionalidad. Las intersecciones obviamente describen cómo las personas viven las opresiones. En mi caso particular, yo viví varios actos de racismo dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando yo decía, ¿cómo una comunidad a la que yo pertenezco y a la cual yo trabajo y contribuyo me discrimina por mi tono de piel, por mi origen étnico? O sea, yo decía, pero, ¿no? O sea, no se supone que las personas que viven una opresión no tendrían que replicar alguna otra discriminación. Y es que eso es normal. Los sistemas de opresión normalmente te hacen internalizarlos. Y entonces puedes encontrar personas gays que tengan homofobia internalizada y que repliquen homofobia. Hay personas racializadas que pueden replicar el racismo, o mujeres que internalizan el patriarcado y también lo pueden replicar. Entonces, ahí fue una reflexión para mí tan importante que incluso después de que la revista termina, yo sigo con esa reflexión y me prometo a mí mismo, en algún momento voy a hacer algo porque este tema lo tenemos que hablar como sociedad. Qué interesante, qué interesante. Alguna vez en un grupo que estábamos platicando, que te comentaba que se llama International Women's Forum, había unas mujeres afroamericanas que viven en Estados Unidos y platicaban que mucho del racismo que habían vivido era dentro de su propia comunidad. Y siempre me llamó la atención, ahora ligo con la historia que me estás contando, como que fue una conversación que las escuchábamos, quienes estábamos alrededor y como que te sorprende, ¿no? Como que no te imaginarías. Y sí, sí tuvieron muchas experiencias como las que tú platicas, o sea, propio discriminación dentro de sus propios grupos, ¿no? Que hacía muy difícil evidenciarlo, porque también son cosas que no se quieren platicar muchas veces, ¿no? Porque duelen, porque Duelen. al final, por ejemplo, las mujeres negras también hablan, ¿no? Cuando hablamos de feminismo o del avance de los derechos de las mujeres, normalmente quienes llegan primero son las mujeres blancas, ¿no? Entonces, de repente ellas tienen un dicho de se rompió el techo de cristal, pero las negras somos las que recogemos los cristales y los barremos, ¿no? Entonces, hay diferencias, o sea, somos tan diversos que no todas las personas que llegan, ¿no? Son de los mismos grupos. Entonces vale la pena siempre cuestionar para poder hacer política pública. Ese es justamente uno de mis objetivos. Qué bien, qué bien. Y cuéntame ahora cómo estás organizado en Racismo MX, quién está trabajando contigo, cómo se consolida este equipo maravilloso que traes. Por supuesto, tu espíritu de comunicador sigue ahí, Sí. te veo que estás pues, con esa fortaleza que claramente tienes. Y qué es lo que sientes que vas a hacer en esta etapa de Racismo MX y hacia dónde te quieres mover en el futuro cercano? Ah, buenísimo. Pues Eh, son muchas ideas. Ahorita han pasado cosas interesantes en el último año en Racismo MX. Fui nombrado miembro del grupo de expertos de Durban, que es el mecanismo más importante en Naciones Unidas para combatir el racismo. Entonces, el hecho de ser parte de este grupo y además recientemente me eligieron el presidente de este grupo, es literal hablar directo con el secretario general, proponer política pública dentro de distintos países y regiones para combatir el racismo. Entonces, yo creo que la incidencia no solamente nacional, sino internacional, está en la agenda de Racismo MX. ¿Por qué? Porque es importante comunicar que hay racismo, que hay otros múltiples tipos de discriminación. Es muy importante comunicarlo, generar literacidad racial, pero no quedarnos ahí, sino dar paso a las acciones, ¿no? Y las acciones tienen que ver también como cómo cambiar este sistema, ¿no? Cómo cambiar las leyes, cómo hacer mejor política pública, con el único objetivo de ¿qué? Pues de hacer una sociedad más equitativa, más igualitaria, con acceso a los derechos y a los recursos de manera más justa, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y el equipo de Racismo MX justamente pues incluye a personas diversas. Tenemos abogadas, abogades, tenemos antropólogas, antropólogos, tenemos obviamente diseñadores gráficos, porque necesitamos hacer que el mensaje sea fácil de entender, muy atractivo y que más personas se unan al antirracismo, porque nuestro punto de vista es que todas las personas caben en el antirracismo, no solo las personas morenas, prietas, indígenas, afros, sino también las personas blancas, porque no estamos luchando contra una persona, estamos luchando contra un sistema.
Sin duda, me encanta esa posición que sigues y yo creo que es parte de lo que ha traído muchísimos reflectores a ti. Por supuesto, en la comunidad del ITAM causas un enorme orgullo por esta historia que nos cuentas. Es un gusto escuchar tu historia, pero también porque estamos acostumbrados, lo que estábamos platicando hace un ratito tú y yo, estas clases en donde nos enseñan que la pluralidad y la diversidad enriquecen nuestra vida, que te enriquece tener un amigo que es totalmente diferente a ti, y esto es parte del espíritu y de lo que pues pasa en el ITAM, que es yo siempre digo que es como un sartén maravilloso, ¿no? Caen ingredientes increíbles y de repente pues la magia sucede. Yo creo que esta magia sucedió en tu caso, has atraído los reflectores no solo del ITAM, sino del mundo entero, y me encanta que estés en una posición internacional tan importante, porque yo creo que el impacto que podemos tener los mexicanos con una voz fuerte, pues es lo que queremos en el ITAM, que nuestra voz y la voz de nuestra comunidad se escuche y se escuche fuerte, que realmente seamos hombres, mujeres de impacto, y que tengamos esta capacidad de tener una influencia en las distintas agendas. Así que me encanta oír esta historia. Ojalá nos unamos mucho más al antirracismo, que es lo que tú estás proponiendo, y que todos tengamos esa bandera y esa capacidad de ver un tema que no es tan evidente, ¿no? No necesariamente te tienes que sentir que eres racista, simplemente hay ciertas actitudes, ciertas situaciones que sin verlo puedes estar continuando con un sistema que lo promueve, ¿no? Entonces me encanta lo que estás platicando. Finalmente, ¿qué visión de futuro tienes? ¿A dónde quieres ir? Sé que te gusta, que hiciste un documental, sé que te gusta el cine. ¿Crees que Racismo MX va a empezar a trabajar en esa línea? ¿Hacia dónde te quieres mover en un futuro? Seguro sí, seguro sí. Justo Racismo MX tiene ese nombre porque apela, digamos, al nombre del documental, que siempre le ha ido muy bien, tiene muy buen ángel, aunque no lo hemos estrenado, pero ha sido apoyado por IMCINE, por el Procine en la Ciudad de México, por la Fundación Ford. Entonces tenemos bastante material grabado, y ahorita estamos en un momento en donde queremos lanzarlo para consumo público, es decir, por YouTube o alguna red social abierta, ¿no? Para que cualquier persona pueda tomar este documental, literal como un documento pedagógico de literacidad racial, que las personas puedan ahí ver reflejado cómo funciona el racismo en México de manera muy, muy concreta. Entonces, y sí, justamente en Racismo MX, en esta vena educativa, queremos generar más productos audiovisuales, ¿no? Ya hicimos uno recientemente que se llamó Revolución contra el Algoritmo, donde cuestionamos el sesgo racista de la inteligencia artificial. Entonces vamos a seguir generando este tipo de documentales, así es que esperen mucho más en ese tema de Racismo MX. Van a seguir en esa línea, perfecto. José Antonio, cuéntanos tu experiencia en la ONU. Ha sido fascinante que muchos exalumnos están ahí. ¿Qué es estar en la ONU? ¿Qué significó para ti? Y esta nueva posición de impacto que tienes, ¿qué representa para ti? No, pues representa realmente como un sueño, porque es la materialización de esa incidencia internacional que tanto buscamos, ¿no? Porque evidentemente hay que reconocer que el racismo es un problema global, no es exclusivo de México, y que procede de procesos de colonización históricos de siglos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta generación nos vamos a hacer cargo de eso? Y estar en ese lugar, pues representa una oportunidad súper grande, no nada más a mí en lo personal, sino también como país, porque México en la ONU es muy bien visto. Es un país que las posiciones que propone siempre son posiciones de conciliación, de generar puentes, y eso es un poco lo que yo sentía al estar ahí, ¿no? O sea, me veían con buenos ojos y entonces me permitían proponer cosas, ¿no? En la ONU, pues obviamente hay que hablar con distintos países, distintas historias, ¿no? Distintos procesos muy dolorosos, como en el caso de Palestina, como en el caso de Ucrania, como en el caso de Europa del Este, ¿no? Entonces, son procesos complejos, pero que dan mucha satisfacción, y que curiosamente, al ser activista muchas veces nos salimos del molde y queremos romper las reglas, pero en la ONU hay reglas. Entonces, llegar y aprenderlas también fue muy satisfactorio, porque es por un bien común. Entonces, eso fue lo más importante. ¿Cómo está conformada esta oficina? ¿Cómo es esta estructura en la que tú participas? Platícanos un poquito los detalles de cómo llegaste ahí, empiezas a pertenecer, y cómo te votan, me imagino, para que seas presidente. Así es. Son varios filtros. México como país me propone,
esa cosa de la propuesta, yo no lo sabía. Ok. O sea, ya me habían pedido mi currículum para otro tema, porque hay muchos acuerdos que México ha firmado y a mí me interesaba uno de América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos, que ese no ha avanzado, pero tenían mi currículum y me propusieron para este grupo. Primero lo propone México al grupo regional, que es América Latina y el Caribe. Todos los países votan y votaron mi perfil, y luego se va al Consejo de Derechos Humanos, ahí lo vuelven a votar y luego ya el secretario general hace su propia investigación y me eligió. O sea, son bastantes filtros, es lo que me dijo la misión de México en Ginebra. Me dijeron, pasaste bastantes filtros, o sea que Orgulloso. siéntete orgulloso. Pero luego, no todos los países tienen, o todas las regiones tienen representantes, y ahora que estuvimos en la sesión, había necesidad de nombrar un nuevo presidente, porque el cargo de presidente dura un año. Entonces, votaron por mí. Entonces, ahora no solamente soy parte de este grupo de expertos de la Declaración de Durban, sino ahora soy el presidente, digamos, del grupo. ¿Y qué es Durban? Durban es un mecanismo de Naciones Unidas hecho específicamente para combatir el racismo en los países. Y pues incluye a las 5 regiones del mundo, ¿no? África, Asia, América Latina, Europa del Este y Europa Occidental, junto con Estados Unidos y Canadá. Y entonces no todos los lugares están ocupados aún, pero Durban ha demostrado ser este mecanismo que ayuda a los países si un país quiere hacer una política pública y combatir el racismo, puede ir a Durban, y ahí vienen muchas definiciones de qué es el racismo, qué es una persona racializada, y algunas ideas, ¿no? En educación, por ejemplo, en salud, y en los medios de comunicación. Está bastante completo, y ahora es pues tarea del representante de México, que soy yo, promover Durban en la región, América Latina y el Caribe, y en el mundo. Ok. Oye, ¿por qué lleva el nombre de Durban? Cuéntanos esa historia. Porque surge en la Convención Internacional de Durban en Sudáfrica en el 2001. Ahí se reúnen todos los países, redactan la declaración y todos lo firman. Entonces tiene el nombre de la ciudad de Durban por eso. Porque ahí se fundó originalmente esta declaratoria tema como parte de la ONU. Qué bien, me encanta saber esta historia, y tenemos muchos exalumnos que están trabajando en distintas áreas de la ONU, siempre fascinados de ver pues que la negociación es realmente una habilidad que se requiere muchísimo, la tolerancia y esta buena reputación de los mexicanos, como dices. Que nos hemos ganado un lugar pues por esta posición pues muy negociadora y muy de trabajar a favor de la paz y de que se entiendan las personas, ¿no? A pesar de sus diferencias. Pues muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quisieras darnos un mensaje final. ¿Cómo te sientes como exalumno? ¿Qué le podrías decir a la comunidad ITAM? No, pues que un poco rompan sus propios esquemas. Yo creo que el ITAM va mucho más allá de lo que normalmente se escucha en los medios de comunicación, ¿no? La gente del ITAM es de esta manera, o piensa así, o solo puede trabajar aquí, y eso no es cierto. En la comunidad ITAM somos súper diversos, ocupamos muchos espacios, y lo más bonito de todo es que cuando nos encontramos en otras latitudes o en otras industrias, nos ayudamos. Entonces yo creo que el mensaje es: rompan esos esquemas, el ITAM es mucho más de lo que imaginamos. Muchas gracias, me encantó tenerte aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos en este podcast de Orgullo ITAM, y seguimos conectados para poder en un futuro cercano tener una siguiente entrevista y seguir siempre de la mano con exalumnos como tú. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Gracias.